¿Qué tal, familia? Espero todos se encuentren muy bien. Y hoy venimos con un podcast increíble que estoy 100% seguro que te va a llevar a un siguiente nivel de resultados. Y eso es algo increíble porque el tema que hoy se va a tocar es aprende a ser enseñable. Chicos, esta palabra es muy poderosa, es muy fundamental y ha hecho que mucha gente tenga éxito y también ha hecho que mucha gente fracase. Ahora, te quiero contar pues realmente cómo esto puede afectar en tu negocio y cómo también lo puede beneficiar. Y tú tienes que saber algo muy interesante y es siempre que tú estás buscando un mayor nivel de resultados es importante a quién escuchas. Así que si tú estás buscando poder crecer es importante que te des cuenta quién se encuentra arriba de ti en todos los niveles. Tienes que ver qué persona tiene un rango más alto que tu propio patrocinador y más arriba y más arriba y más arriba para que tú tengas un crecimiento poderosísimo. Y ahora, chicos, yo quiero llevarlos un poquito a que su mente se recuerde de una película que creo que todos en algún momento hemos visto, la película de Karate Kid, donde tenemos al hijo de Will Smith que es entrenado para poderse convertir en un peleador de Kung Fu. Ahora, punto muy importante, ¿por qué el hijo de Will Smith quería volverse un experto en pelear Kung Fu? Porque obviamente había una persona que mucho lo molestaba, lo golpeaba inclusive, y esa era la razón por la cual pues él quería ser un buen peleador de Kung Fu. Ahora, él empezó a buscar quién lo podía entrenar, porque estaba como en la duda, ¿no? Inclusive él vio cuando lo venían persiguiendo todos los niños para golpearlo y aparece Jackie Chan en una parte. ¿Y qué es lo que hace Jackie Chan? Lo defiende, ¿ok? Lo defiende y él se queda admirado un poquito de lo que él hace y empieza como a perseguirlo y a perseguirlo y a perseguirlo. Y le pide y le ruega que le enseñe Kung Fu. Y aquí viene un punto muy fundamental. Muchas veces tú le pides a tu líder, dame un plan, dime qué más hago, ponme tareas, ayúdame, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces cuando te ponen a hacer algo, no lo haces como te lo dicen. Y esto lo podemos ver también claramente en la parte de la película, donde viene este muchachito y llega con Jackie Chan y le dice: yo tengo muy buenos genes. De hecho, el cuñado de no sé quién me enseñó capoeira y sé hacer unas grandes llaves y tengo físico y soy atlético y etcétera, 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 etcétera. Y a veces que nosotros decimos, no, es que yo me dedico a ventas, yo pues obviamente este negocio no se me va a hacer fácil. Yo podía cerrar negocios grandísimos, yo le daba seguimiento a las personas en el empleo en el que estaba antes, yo era muy bueno para servicio al cliente. Está bien que seas bueno, pero no vivas de glorias pasadas. Todo lo que tú sabes aquí adentro no te sirve y ya vas a entender por qué. Él pensaba tener bases en la área que en teoría lo iba a poder ayudar a poderlo formar. ¿Y qué es lo que le dice Jackie Chan? Recoge esa, como tú le digas en tu país, en Guatemala le decimos chumpa, seguramente pues tú le podrás decir abrigo, chompa, no sé cómo le dirán en tu país, casaca, ramera, lo que sea. Entonces entendiste el concepto, ¿no? Tenía su sudadero y le dice recógelo, y él piensa que se lo dice en forma de regaño, y él dice ok, lo recoge y él le dice cuélgala el suéter, ok, le dice quítala y quita el suéter y él sigue conversando y pues él obviamente no entiende y le vuelve a decir quítatela, póntela, quítatela, póntela y se lo repite y se lo repite y se lo repite y se lo repite y él pues obviamente un poquito confundido lo empieza a hacer y piensa que se lo están poniendo por castigo, ¿no? Por castigo obviamente a no haber hecho las cosas o haberla dejado tirada. Y él pensaba que pues por eso era. Inclusive cuando él llega a su casa, la mamá le pregunta, ¿qué aprendiste hoy? Y viene él y se queda callado y solamente cuelga su suéter, ¿no? Al regresar, vuelve a hacer lo mismo y así pasa mucho tiempo. Inclusive él pasa horas haciendo exactamente lo mismo y 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 lo mismo.
Y quizás a ti en el negocio también tu líder te ha dicho, haz tu lista, haz tu lista, haz tu lista. Y dices, no, es que mi lista ya está quemada. Haz videos, haz videos, haz videos, haz historias, sube TikToks, habla con nueva gente, haz llamadas, no mandes mensaje. Y siempre te repite constantemente lo mismo, pero tu cabeza no lo entiende. En el caso de la película, el muchachito hacía lo que le decía, obviamente, Jackie Chan, que lo estaba entrenando. Pero él llega a un punto donde se molesta y le dice, usted ni siquiera sabe Kung Fu. Y empieza a reclamarle por todo lo que le pone a hacer. Y en ese momento viene y le dice, ven para acá, recoge ese suéter. ¿Y qué sucede? Cuando lo recoge, él lo patea. Más fuerte le dice, porque se da cuenta que lo que en él lo estaba entrenando le iba a poder servir para poder enfrentar a su contrincante. Y empiezan a tener un combate donde se sorprende mucho Chao Drake, que así es como se llama en la película, cómo su reacción ante lo que estaba pasando, él decía, levántala, póntela, quítatela, recógela, lo hizo que se pudiera defender y poder responder en el combate. Y esto le dio una noción totalmente diferente de las cosas. Más adelante podemos ver una escena donde ellos tienen 2 palos de bambú amarrados a sus manos y uno está guiando al otro. Y es aquí donde tú te das cuenta la importancia de poder ser enseñable, porque él al final de la película termina convirtiéndose en el campeón mundial de Kung Fu. Inclusive hasta las personas que lo habían lastimado, porque en el mismo combate del final lo hicieron que lo lastimaran de forma intencional, y los alumnos de que el disque era el mejor maestro de Kung Fu se inclinaron ante Jackie Chan y le dicen maestro. Ahora bien, ¿qué sucede acá? Muchas veces nosotros en el negocio somos exactamente iguales. Somos necios, somos tercos, nos mandan a hacer llamadas telefónicas y decimos, no, es que la gente aquí en mi país no le gustan las llamadas y preferimos mandar un mensaje. Te mandan a hacer historias y tú dices, no, es que me da vergüenza y pues la gente que me ve los puedo aburrir si mis historias son muy largas. Y te mandan a hacer TikToks. No, es que cómo voy a hacer TikToks si mi casa es bien fea y apenas si puedo subir historias. Y empiezas tú a darte consejos a ti mismo. Y ese es el problema más grande que muchas personas hoy día tienen, que se empiezan a autoaconsejar, y cuando tú te autoaconsejas es lo más tonto que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú resultados no tienes. Y estar escuchando a una persona sin resultados es igual a no tener resultados. Muchas personas demoran su proceso simple y sencillamente por no ser enseñables. Ya en el podcast anterior te platiqué sobre un punto muy fundamental, que es que el éxito y el fracaso dependen solo de ti. Pero también cuando tú tienes la oportunidad de poder ser guiable y que una persona te mentoree o te enseñe, muchas veces el plan no lo vas a entender. Quizás esa persona te va a decir, oye, ¿sabes qué? La verdad necesito que empieces a llamar. Y tú no quieres hacer llamadas. Pero de pronto entre una de esas llamadas posiblemente hubieras podido hablar con un Anthony Martínez que hubiera entrado al negocio porque conectó contigo, porque estaba buscando una oportunidad de negocios que le cambiara la vida y solamente lo iba a poder hacer porque yo tomé la decisión, porque una persona conectó conmigo principalmente, no porque me mandaron un mensajito, porque hoy día todas las personas ignoran los mensajes y tú tienes que entender que si quieres hacer este negocio de forma profesional, tienes que empezar a escuchar a la persona que tiene resultados. Anthony, ¿qué sucede si mi upline aún no tiene resultados? Pues busca al upline de tu upline, al líder de tu líder, por si no sabes qué es upline, y trata de buscar ayuda, trata de buscar a esas personas en YouTube si tienen entrenamientos con los que tú te puedes capacitar. No trates de inventar el agua porque ya existe. No trates de inventar la rueda porque ya existe. Ya existe un sistema probado que ha hecho que cientos de personas hoy generen 6 cifras. Tú lo único que tienes que hacer es no venir a nuestro sistema y querer inventarlo. Porque por querer inventarlo, por querer ponerte creativo, no sirve. Ya existe algo que funciona. Prospectar, presentar, cerrar, dar seguimiento. Y claro, chicos, las habilidades siguen siendo las mismas siempre. Lo único que cambia es que de pronto salió una nueva estrategia, que de pronto hay un nuevo algoritmo,
pero la finalidad del negocio sigue siendo lo mismo. Las bases siguen siendo lo mismo. Antes, redes sociales no existían. Y hoy día tú piensas que todo es red social, que porque un video en TikTok no me pegó, que porque un video en Instagram no me pegó, que porque la publicidad no está funcionando, pues el negocio no es para mí. Y no te has dado la oportunidad de poder prospectar a personas en la calle. ¿Sabes por qué? Porque no tienes los pantalones de hacerlo. Te da miedo ir en un Uber y platicarle sobre tu negocio al del Uber. Te da miedo que llegue el mecánico a tu casa a reparar tu auto y que tú le compartas la oportunidad de negocio. Te da miedo ir al médico y compartirle la oportunidad de negocios. ¿Por qué? Porque piensas, esta persona es demasiado pobre y seguramente no pueda entrar. Esta persona tiene demasiada plata que seguramente no le interesa el negocio. O simple y sencillamente no piensas nada, pero tienes dentro de ti el sentimiento de hacerlo, pero no lo haces. A pesar de que tu líder te lo dice, prospectos hay en todo el mundo. Así tú te tardaras 18 años en tener resultados, las personas que hoy día están haciendo más personas, que están naciendo más personas, en 18 años van a tener 18 años. Eso quiere decir de que las personas nunca se te van a acabar. Las personas son infinitas. El flujo de gente es el activo que no se acaba. Es más, se multiplica a lo largo del tiempo cada vez más y más y más y más. Y por eso hay muchos países que tienen sobrepoblación. ¿Y sabes algo? Entre los millones de personas que existen dentro del mundo, tú solamente necesitas enseñarle a 8 personas a ganar $1,000 para que tú recién estés ganando 10,000. Yo te pregunto, ¿lo ves fácil o lo ves difícil? Encontrar a 8 personas dentro de los billones de personas que hay en el mundo para ganar $1,000 por mes para que tú recién ganes $10,000. Empiezas a facturar más de $120,000 anuales. Pero por esa misma razón tú tienes que ser enseñable. Muchas veces no vas a entender a tu upline, y a mí me pasaba también. No creas que eres el único. Muchas veces mi upline me decía cosas que yo tenía que hacer y yo le decía, ajá, ok, está bien, listo, lo hago, ajá, sí, está bien, listo, lo hago. Y siempre le decía que sí, obviamente, para que se callara. Pero ¿qué sucedía? Que luego cuando la falta de resultados empezó a llegar a mi vida, me di cuenta de que estaba cometiendo un error. Pero yo pensaba que los errores eran la forma de la ejecución. Y no me daba cuenta que porque no estaba creciendo era por simple y sencillamente no hacer caso. En este negocio existen 2 reglas. La regla número 1 es hacer caso y la regla número 2, no te olvides de la primera. Y fue algo que yo olvidé. En cierto punto, cuando yo estaba en la transición de ganar $2,000 a pasar 5,000, la primera vez en la primera industria, recuerdo que mi líder me empezó a aconsejar qué hacer en las giras, qué hacer en los viajes, cómo liderar al equipo, cómo desarrollarlos, y yo pensaba que ya sabía. Y créeme, a mí no me pagan por pensar, a mí me pagan por ejecutar lo que me están diciendo que haga. ¡Punto! Y por eso yo me gané que mi líder me hiciera por un lado y no me quisiera liderar. Con las palabras textuales me dijo, tú no quieres nada, vete a la, ya saben ustedes, la palabra que empieza con ver y termina con ga, ¿no? Entonces recuerdo que cuando eso me sucedió, yo le decía a mi upline, no, perdóname, de verdad, sé que me equivoqué, sé que cometí errores, entonces quiero hacer esto bien, si tú me dices rana, yo salto, porque de verdad quiero tener resultados, lo deseo, lo añoro. Y la comunicación que me había ganado por mi esfuerzo al principio provocó que lo perdiera porque me llené de ego, porque no supe hacer caso, porque yo me sentía el crack, el rockstar, el que todo lo sabía. Pero déjame decirte algo, mi vida. Hay personas que ganan más que tú. Y si ganan más que tú, usted cierra el hocico y escucha, ¿verdad? Porque es ahí donde realmente tú tienes que empezar a volverte enseñable y tienes que dejar guiarte. Por eso muchas personas llegan a tener estancamiento en muchos resultados. Llegan a estancarse desde que inician en el negocio porque tu líder te da un plan donde te dice haz 10 llamadas al día y tú no solamente mandas 3 mensajes porque ni siquiera te da ganas de hacer llamadas. Tu líder te dice haz 3 TikToks y haz estos TikToks que están aquí que te van a funcionar y tú haces los que a ti te da la gana porque se ve más bonito tu feed. Entonces, tú no tienes que hacerte caso y te lo vuelvo a repetir. Pues, ¿qué sucedió en esa transición de tiempo? ¿Qué fue lo que yo tuve que hacer
para poder crecer. Mira, y aquí puedo frustrarme yo y decir, ay, no, es que voy a empezar a echarle la culpa a las personas, lo que platicábamos podcast atrás. Yo no venía a culpar a nadie, porque yo sabía que la falta de resultados y la falta de crecimiento y el estancamiento que estaba viviendo en ese entonces era por mi falta de atención y ejecución hacia las instrucciones que me daban a mí las personas que ganaban más que yo. Mi upline yo la conocí ganando $10,000 y cuando yo recién gané 2,000, ella pasó a $25,000 y yo con $2,000 pensaba de que yo ya lo sabía todo, sin darme cuenta que esta persona estaba ganando casi 14 veces más de lo que yo ganaba, pero mi ego pensaba de que porque había tenido resultados rápidos, yo ya había entendido la industria, yo ya había entendido el negocio. Y quizás te pase que pegues un Gen 350 en una semana y te sientas el más poderoso y digas, este negocio me la pela. No, tú se la pelas al negocio. Y eso es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si quizás tuviste un golpe de suerte, quizás llegaste a un siguiente nivel de resultados, pero tú hay ingresos de $1,000, $2,000, $3,000, $5,000, $10,000, $30,000, $100,000, hasta $1,000,000 mensuales. Entonces hay mucho que tienes que aprender, porque a lo largo del tiempo y en cada nivel, lo que tienes que aprender y lo que tienes que aplicar va cambiando un poco. Y en ese momento me recuerdo que yo me sentí solo y dije, no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer sin una guía. No sé cómo voy a hacer para cobrar $5,000 porque nunca los he cobrado. Y me recuerdo que lo que empecé a hacer fue sentarme, ver mi cuaderno de apuntes y empecé a repasar todas las capacitaciones de ella. Una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y con un corrector, empecé a marcar. Esta actividad la dejé de hacer. Esta actividad la dejé de hacer. Esto nunca lo he hecho. Esto tampoco lo he hecho. Y empecé a sacar literalmente un conteo de todas las cosas que había yo dejado de hacer. Y muchas de las cosas que me dijo que hiciera y no hice. Entonces lo que yo empecé a hacer fue empezar a ejecutar. Empecé a liderarme a mí primero. Empecé a hacer caso respecto a todo lo que pues esta persona me había dicho. Y en esos 3 meses donde yo no tuve comunicación con esa persona, sino fue contacto cero literalmente, porque no me quería hablar y quizás en cierto punto fue inmaduro, ¿no? Pero eso también me ayudó para poderme dar cuenta. No esperes que en algún momento tu upline mejor decida trabajar con alguien de abajo de ti, que es más enseñable, que sabe escuchar más y que sabe hacer caso. Y eso fue algo que tocó demasiado mi ego, y yo dije, no puede ser posible que otra persona tenga la atención que yo tenía. Y por eso yo demostré que sí quería hacer este negocio con resultados. Empecé a aplicar todo el plan que me habían dado tal cual. No me puse creativo, sino tal cual. Y en 3 meses pasamos de ganar $2,000 a ganar $5,000 por mes. El día que yo estaba cerrando mi rango de $5,000, me recuerdo que hacían falta como 15 minutos para el cierre y me hacían falta 5 personas. Yo ya no sabía de dónde sacar esas 5 personas. Y yo estaba busque y no sabía qué hacer. Y en eso recibo una llamada telefónica de mi upline y me dice, ¿cómo estás, Antonio? Y le digo, muy bien. Y esa sorpresa que me marcas, me dice, me di cuenta que en tu plataforma estás cerrando Platino 5,000, así se llamaba el rango en ese entonces, y veo que te encuentras muy cerca. Sí, le digo, me faltan 5. Listo, ponte a trabajar y sácalos, ¿no? Seguí metiéndole, pero cuando recibí esa llamada me llené de poder. Dije, wow, hice que me prestaran atención nuevamente. Y me acuerdo que ya faltando unos minutos para el cierre me vuelve a llamar y me dice, ¿cómo vas? Y le digo, me faltan 5 y no creo que lo saque. Pues vino ella y me dijo, pásame los ID, y me posicionó a las 5 personas que me hacían falta para cerrar ese día. Y fue algo que realmente me sorprendió bastante porque yo no esperaba nada de nadie. Yo solamente me recuerdo que justamente el día viernes yo me había puesto a orar y le había dicho a Dios, Dios, voy a darlo todo por mi rango, voy a hacer lo que me corresponde hacer. Inclusive tenía un viaje a Europa, un Europa Tour con parte de toda la empresa, que iba a haber una convención, y yo decidí sacrificar ese viaje para poderme quedar trabajando.
porque yo sabía de que si yo me iba a desenfocar y mi resultado iba a retroceder. Entonces decidí quedarme en Guatemala trabajando con mi equipo. Y me sorprendió muchísimo que justamente cuando llegamos al momento del cierre, la persona que me había bloqueado y me había dejado de hablar hace 3 meses atrás, mi patrocinadora, había sido la persona que me había apoyado para poder cerrar ese rango. Entonces muchas veces tu trabajo, claro, va a ser remunerado, va a ser recompensado, pero cuando tú respondas con resultados. Yo he visto mucha gente hoy día pedir apalancamiento, que ayúdame con 2 personas, ayúdame con una línea, ayúdame a cerrar. Y quizás esa persona todo el ciclo, y cuando te hablo todo el ciclo y el bendito periodo, ha estado a un bendito socio de poder cerrar su rango. ¿Tú crees que tu upline te va a ayudar cuando sabe que has tenido 15 días para poder cerrar tu resultado y no lo has hecho? Claro que no. El líder aparece, o el mentor aparece, o el maestro aparece cuando el alumno está listo. Pero la pregunta aquí, ¿tú estás listo para empezar a ser enseñable? Porque si no, hazte un favor. Y el favor que te hagas es dile a tu upline: muchísimas gracias, líder, mentor, como le hables. Perdóname, pero no descargues tu tiempo en mí. Sabes, yo soy una pérdida de tiempo, soy una mala inversión, porque realmente yo no estoy dispuesto a hacer caso. Soy necio, soy necia, y toda mi vida voy a ser un fracasado si yo no cambio eso. Así que mejor invierte tu tiempo en alguien que realmente quiere crecer. Es mejor que seas honesto contigo, o que de una vez, escuchando este podcast, tú abras los benditos ojos y te des cuenta todo el error que has estado cometiendo. Porque el no saber hacer caso hace que pospongas tus resultados todos los días, uno tras otro, y pasa ciclo, y pasa ciclo, y pasa ciclo, y tú dices: pero ¿por qué no cierro? Mira, te voy a decir por qué no estás cerrando $350, $1,000, $3,000, $5,000 o $10,000. No estás cerrando porque no estás haciendo caso. Así lo que te digan sea tonto, tú haz caso. Desde el momento que yo aprendí a ser enseñable, créeme que todo cambió en mi organización. Porque dice que la duplicación inicia por 1. Si tú quieres tener personas que sean enseñables y que hagan caso en tu organización, tú deberías de ser ese downline que te gustaría tener. ¿Te gustaría tener socios enseñables? ¿Te gustaría tener personas que cuando tú les des un plan, hagan el plan tal cual como les estás diciendo? Pues empieza tú a ser esa persona. Porque la única forma de que tu organización no se duplique de una forma adecuada va a ser por tu culpa. Aquí no existen culpables en este negocio. El único culpable es uno por la falta de resultados. Y eso podría llegar a frenar demasiado tu crecimiento en este negocio. Que no te gane el ego de decir: yo ya soy bueno, yo ya sé hacer esto. Recuérdate de la película. Recuérdate cómo lo entrenaba. No entendía por qué estaba haciendo lo que hacía. Pero esos mismos movimientos lo hicieron de que él pudiera ganar el torneo con las personas que lo lastimaban todo el tiempo, y ganó el torneo lesionado. Tú estás a punto de ganar esa batalla, y la vas a ganar cuando empieces a aplicar lo que te dicen, cuando empieces a ser enseñable, cuando dejes de hacerte caso a ti y empieces a hacer caso a la persona que gana más que tú. Así tú apliques la información y no te funcione el primer día, no pasa nada. Recuerda lo que te voy a decir. Que un día tú hagas el negocio con todo no va a hacer de que tú te hagas 10K. Que un día el negocio no lo hagas no va a hacer que obviamente quiebres. Que un día vayas al gimnasio no te va a hacer físico-culturista. Que un día faltes al gimnasio no te va a hacer obeso. Que un día comas saludable no te va a hacer fitness. Que un día comas pura hamburguesa no va a hacer que tengas sobrepeso. Y lo mismo sucede con este negocio. Quizás tu upline te dio un plan y tú con todo le empiezas a dar y no ves resultados el primer día. Obviamente no vas a ver resultados de la noche a la mañana. Tienes que golpear constantemente, una tras otra vez, una tras otra vez, una tras otra vez. Por eso cuando alguna persona me dice: Anthony, ya no sé qué más hacer, sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo.
Porque este negocio solamente se llega a resultados teniendo repetición constante. Con la repetición constante tú vas a tener resultados. Y he creado estos espacios para que tú puedas crecer basado en mi experiencia. Te lo vuelvo y te lo repito, no soy el mejor networker, pero estoy seguro que voy a ser de los pines más altos de toda Latinoamérica. Ya me encuentro en los pines más grandes de la empresa, pues ahora voy por Latinoamérica y luego voy por el mundo. ¿Y cómo voy a llegar a esos resultados? Haciendo caso, sabiendo escuchar y entendiendo que solo un día que tú le dediques full, que seas enseñable, no me va a dar los resultados que yo quiero, sino me lo va a dar el tiempo aplicado a la disposición y la acción que yo ponga. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio, familia. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.